goes. De Chihuayante, que tuvieron un proyecto en conjunto con Sebastián Castro, que es guionista de Guardianes del Sur, de Prat Infernal, bueno, un viejo conocido del mundo de la historieta en Chile, con hartos trabajos, y que decidió compartir su experiencia con un colegio local, ¿verdad? Entonces, en este momento también me acompaña la profesora Elsa Rivas, quien nos va a contar también un poco de lo que fue esta experiencia, y además trajeron un material audiovisual que resume brevemente esta actividad. Elsa, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos, los niños contentos de esta oportunidad y presentar lo que en 4 meses hemos estado desarrollando en el colegio a través de un taller de cómics educativos y formativos. ¿Y eso está integrado dentro de la malla curricular o fue una cosa de decisión propia que tomaron ustedes? ¿Cómo surgió? No sé si Sebastián a lo mejor nos puede contar más detalles. Sí, lo que pasa es que he tenido la suerte de visitar un montón de veces por acá, Chihuayante, Coronel, San Pedro, Concepción, y en una de esas charlas justo la di en el colegio Golden School, y donde la directiva del colegio le llamó mucho la atención el trabajo que se hacía en historieta, ¿ya? Y es bueno que empiecen a trabajar desde cuando eran chicos, ¿ya? El Golden School llega hasta 8º básico. Entonces tienes toda la época donde uno más sueña participar en la historieta. Entonces, está una de las cosas que después, cuando tú llevas harto rato trabajando en la historieta, lo que más te mueve es que otras personas también participen. Y que no sea tan tarde, que alcancen a la ola misma desde como desenfreno por hacer cómics, por hacer viñetas. Entonces, se dio la oportunidad con una profe y un gran equipo docente de poder explicar diferentes temas y darle a los alumnos la oportunidad de transformarlo en historieta, ¿ya? Y temas locales que hablen de su tierra, del cerro, del río, de cosas que de verdad son importantes y que uno como autor, a medida que envejece, igual lo toma, porque son las cosas que nos tocaron de niños. Entonces, para mí es tremendo honor haber trabajado con ellos. Tuve la oportunidad de compartir con ellos a través de un chat, pero así online. Pero ahora verlo en persona, de verdad un orgullo ver esa emoción, cómo gritaban con las colegas que estaban dibujando, ¿sabes? Como es esa efervescencia que solo te la da la juventud, po. Claro, y qué bonito es también que ellos que están partiendo en este mundo del dibujo y también adquiriendo diferentes conocimientos y herramientas para su vida personal y laboral, tengan este acercamiento al mundo de la historieta, no solamente desde el punto de vista recreativo, sino que también educativo y profesional. Y qué mejor que recibir esos conocimientos de alguien que está metido propiamente tal como tú, Sebastián, ¿verdad? Y ¿el Guido también participó de esta actividad o no? Como dibujante. Sí, fue uno de los primeros, la primera visita que estuvimos. Después venimos a conversar varias veces, pero en el taller en particular, yo creo que el mayor trabajo fue el de la profe de arte, que no solo el colegio se involucró de tal manera que compraron equipos nuevos, compraron tabletas nuevas, los niños sabían dibujar en sus cuadernos nomás, así que fue todo un proceso de aprendizaje digital que es lo que ahora, y lo vimos en las demás charlas, es lo que ahora se está llevando. Entonces la idea es justamente zambullirse como ese y que se tome de diferentes cursos. El más chiquito creo que era de 4º básico, 10 años hasta tener 13, encuentro que ahí de verdad es una jugada que no todos los colegios se van a como atrever a hacer, así que estoy más que agradecido, y todo lo que han aprendido ellos en narración, en cómo se hacen historias, en diseñar personajes. Entonces eso igual es súper lindo. Oigan, para conocer más detalles de este proyecto y también presentar a quienes son los protagonistas de esta aventura, ¿verdad? De esta experiencia, del colegio trajeron un material audiovisual. No sé si lo podemos echar un vistazo ahora. Sí, un audiovisual donde presentamos brevemente cómo hemos desarrollado nuestro taller de cómic, que afortunadamente tuvimos
conocemos a Sebastián y a Guido, que nos orientaron desde el programa mismo que nosotros ya teníamos instalado, y ellos nos asesoraron para llevarlo directamente a la parte digital, trabajarlo como cómic, lo mejoramos y ahí nosotros empezamos rápidamente la implementación. Son 5 meses que están recién, que ellos tienen las tablets, que empezaron a diseñar y ya están casi terminando. En diciembre ya sacan su cómic. Así que los invito a ver el video. Excelente, ya vamos a conocer entonces el proceso creativo y el detrás de cámara de toda esta aventura. Le ponemos... La verdad es que yo encuentro que ha sido una experiencia maravillosa en cuanto a mi persona, que ha sido desarrollar más mis habilidades en dibujo, y en general encuentro que ha sido algo muy bueno lo que ha desarrollado el colegio, de llegar a invertir en cosas que nos van a ayudar a nosotros para desarrollar habilidades que al fin y al cabo nos agradan, nos gustan, que es el crear tanto en dibujo como en historias. Mi historia habla sobre la naturaleza, el cuidado de esta, y esto se mezcla con un mito que hay aquí en Chiguayante, que es el mito del cuero, que se ubica en el río. Todo esto ha sido muy bueno en cuanto al hecho de que se van tomando niños pequeños y los cursos más grandes también, y se les va hablando sobre esto anualmente, va a seguir funcionando y es algo excelente. El aprender a dibujar en digital también, con los lápices, las tabletas, aprender cómo se transmiten al computador y aprender a manejarlos y hacen sensibilidad, y es algo que uno aprecia mucho. La iniciativa del colegio en fomentar la parte artística de los estudiantes, como por ejemplo dibujar, escribir, hasta el teatro, por los proyectos que ha hecho el colegio, me parece excelente y me encanta. También voy a hablar también de mi historia, de mi cómic que estoy creando, que no tiene nombre aún hasta el momento. Son sobre 3 chicos que se quedan en su escuela por una tarea y tienen que luchar contra unas brujas porque la escuela está embrujada. No está concretada la historia aún, pero estoy creando, pensando en qué voy a hacer con eso. Me gusta mucho dibujar con las tabletas. Es a veces un poquito difícil, pero con la práctica supongo que eso se mejora. Eso es un poco de lo que hemos venido desarrollando. El trabajo de nuestro está vinculado con los educativos del establecimiento, pero también con temáticas relacionadas a nuestra comuna chiguayante. Entonces sus cómics se basan en ellos, ¿cierto? Invito a los niños a que vengan para acá. Sí, por favor, quiero que también les demos un aplauso por la iniciativa, tanto al colegio como a los niños y niñas que participaron de esta actividad. La verdad me emociona y me hubiese gustado a mí también cuando estaba en el colegio tener la misma posibilidad, así que aprovechenla al máximo. Vamos a querer ver sus cómics. Pasen, por favor, tomen asiento dentro de lo que se pueda. Vamos a tener que acomodarnos porque son varios y varias. Pasen, acomódense, sí. Y bueno, creo que justamente para hablar más del tema formal y también conocer su experiencia, creo que en este sentido no hay nadie más competente que yo en este momento que el otro animador, así que voy a pasar la posta a Bruno, que es profesor también, y bueno, ahí él va a hacerle algunas preguntas también para conocer más cómo se dio todo este proceso. Bruno, por favor. Hoy felicitaciones. Sí, felicitaciones. Jóvenes, porque niña, yo me molestaba cuando me decían niños, así que prefiero decir jóvenes. Yo quería saber, primero, ¿qué tanto sabían ustedes de cómics? Si sabían, por ejemplo, que estaba el Seba con Guido, que hacían cómic en Chile, que son súper famosos también acá. ¿Sabían algo de cómics antes de esto? O a lo mejor más desde el manga, que está más de moda. ¿Quién me puede comentar? ¿Quién quiere?
Bueno, yo antes, bueno, en mi casa yo también leía así cómics, manga, todo eso y después me empecé a dibujar y de ahí me guié. ¿Y el resto también? Sí. En mi caso, el colegio ya había hecho una actividad anterior a esta, en la que al octavo se había llevado a una zona de conversación, aquí con el guionista de Guardianes del Sur, en el que se nos había dado un acercamiento a lo que era cómic, de cómo se iban diseñando los diálogos, de cómo surgió en este caso su trabajo, y de ahí que nos quedó el conocimiento, al menos al curso más grande de la institución, que es el octavo básico. Si sabían que se hacen cómics, si suelen leer cómics o manga. Sí, yo he tenido la oportunidad de leer cómics de escritores chilenos y una de mis favoritas es Paulina, ¿cómo era? Palacios. Y me encanta su trabajo y de ella me guié para empezar a dibujar. Pues yo nunca había visto un cómic y cuando los vi, cuando empecé a trabajar, me sorprendió porque las historias a través de dibujos fomentan a que los niños puedan leerlos y me parece muy entretenido. Yo no sabía mucho de cómics, o sea, sabía lo que contenían y lo básico, pero sí, o sea, igual en el taller nos explicaron, nos fueron a mostrar por dentro, por decir así, lo que se trata, lo que conlleva el cómic. ¿Y cómo pasan de leerlo, conocer los cómics, a ya querer hacer cómics? Porque acá en el fondo de este taller ustedes hicieron cómics, no solo son meros lectores, sino que son realizadores. ¿De dónde surge ese interés por hacerlos? Bueno, dentro del programa nosotros establecimos que se tenían que enfocar en los... ahí sí. Se tenían que enfocar en los sellos del establecimiento y situar la historia en la comuna. Tomar temáticas ambientales de la comuna o de situaciones que ocurren dentro de la comuna. Esa fue la gran temática que nosotros pusimos y a partir de eso ellos empezaron a diseñar sus ideas. Así ahí. Sí, esta iniciativa se le presentó a los cursos y se realizaron postulaciones a medida de lo que había de equipo en el colegio. Y cuando nos seleccionaron, lo primero que hicimos fue ver el tema de la sensibilidad de las tabletas, porque igual fue todo un proceso de aprendizaje el hecho de cambiar de dibujar en papel a aprender la sensibilidad y el manejo de una tableta que ni siquiera es que se vea de inmediato, sino que se traslada al computador la imagen. ¿Y el resto, las ganas de dibujar, de dónde surgen? De crear historia, no solo dibujar. Bueno, desde chica siempre, bueno, más aún, siempre me surgió como la idea de dibujar o pintar. Siempre he sido así como muy cuidadosa, por ejemplo, cuando pintaba cuando era aún más chica, siempre no me gustaba salirme las líneas y de a poco empecé a dibujar viendo monos en la tele o cosas así y me surgieron las ganas de dibujar y ahí practicaba. Que yo siempre como que vi a mi hermana dibujar y como que siempre me gustó a mí intentar hacerlo, pero nunca como que me salían los dibujos y no me gustaban a mí. Así que como que un día dije, ya voy a empezar a practicar y ahí empecé a dibujar. Y cuando me dijeron sobre el taller de cómics, quise entrar. Se les pidió un diseño para hacer la selección. Cada uno participó con un diseño independiente y después tuvimos una especie de jurado y ellos determinaron los estudiantes que fueron seleccionando, ¿ya? Inicialmente partimos con estudiantes de quinto a octavo año básico, pero fue tanto el entusiasmo que ahí tomamos los más que pequeñitos que nombraba
Sebastián, que a pesar de tener 9 años, sus diseños son espectaculares y también van a estar incluidos en el cómic final que vamos a ir desarrollando. Nuestra idea es desarrollar un cómic que va a tener varios capítulos, ¿cierto? Están separados ustedes en grupos y en función de esos grupos ellos van realizando diferentes historietas. O sea, nuestro cómic final va a tener 3 historietas, 4, 3 a 5 historietas, ¿ya? Y esas las pretendemos sacar ahora a fines de diciembre, con el trabajo que ellos han ido desarrollando. Yo tengo una duda porque es típico en los colegios, yo como decía Ariel, soy profesor, que como que los profes quieren que a los estudiantes les guste algo. Y no muchas veces lo que le gusta a los estudiantes es como, ya sí está bien, pero no, tú tienes que estudiar, no sé, filosofía que no a mucha gente le interesa. Entonces, en este caso, ¿cómo se dio? ¿El colegio evidenció como esta necesidad o gusto de los jóvenes por la historieta o viceversa, como que quisieron probar a ver si les gustaba o no? Lo que pasa es que nuestro establecimiento siempre se ha caracterizado por buscar innovaciones en la forma de aprendizaje. Y vimos que el cómic era una forma pero excelente en que ellos podíamos nosotros generar los aprendizajes tradicionales, pero de una forma más encantadora hacia ellos. Y por eso decidimos realizarlo y vamos a hacer al próximo año una vinculación de algunos objetivos de aprendizaje del currículo con realizarlo a través de cómics. Para allá es donde queremos ahora desarrollar nuestro trabajo. Ha sido voluntario, no se les ha impuesto nada, solamente con el objetivo más o menos en que se podían ir desarrollando su trabajo, pero los cómics que han diseñado cada uno de ellos es solo de sus ideas, de sus diseños. No se les ha impuesto a ninguno, nada. Cada uno lo ha ido desarrollando como se les ha ido pensando y queriendo. Y para ustedes, ¿sienten que han aprendido más de esta forma? En el fondo, una forma realmente mucho más entretenida que una típica clase, que no son tan comunes como cuando yo estaba en el colegio, pero una clase más expositiva, que el profe se para a hablar. ¿Sienten que esta forma es mejor, que adquieren mejor los aprendizajes? Desde mi punto de vista, sí, ya que primero nos empezaron a mostrar en lenguaje, por decir así, el trasfondo del cómic, o sea, las partes que requiere y cosas así. Después nos empezaron a enseñar cómo podríamos hacer las historias, orientándonos. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista o desde mi persona, sí he aprendido mucho de esto. Están medio tímidos hoy día. Y Seba, en tu caso, ¿tú notas en el fondo cómo acá las jóvenes se han ido interesando cada vez más o por ahí como van descubriendo otras formas de expresión? ¿Has notado eso? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Lo que yo he podido ver en el trabajo, se ve claro que tú te vas enamorando con el cómic, pues de a poco. A medida la primera viñeta uno siempre dice, ay, se disculpaban algunos que me mostraban así como, no, pero es que no me quedó tan bien, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la 100 tiene una diferencia, pero que no te podías imaginar la primera. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que conversamos en las charlas era de que la primera vez no eres un gran dibujante, ni tampoco un gran escritor, ni a la segunda, ni a la cuarta, así como a la 20ª, 30ª, y ahí ya te empieza a salir un poquito mejor, y es un camino que nunca para. Entonces creo que ese tipo, una especie de resiliencia artística, por decirlo así, como que te hace que te esfuerza un poco más, que cada vez te vayas como exigiendo un poquito más en lo que haces, creo que a ellos también los tiene satisfechos, ¿ya? Y les permite como ahora ya tener objetivos claros de tener una cierta cantidad de historias que se van a entregar, del trabajo en equipo, algo súper importante que también hay que hacer. Entonces yo de verdad lo veo como un triunfo también del colegio y de los mismos chicos que uno puede ver cómo se esfuerzan en cada uno de sus trabajos. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Sebastián? ¿Y sienten que todo ese tipo de cosas que decía recién Sebastián como que la han podido aplicar a otras cosas de su vida? El no frustrarse al tiro, como decía, o como que son aprendizajes más allá del mismo cómic. ¿Cómo lo han visto, por ejemplo, reflejado?
el fondo, ¿en qué situaciones que han aprendido acá, más allá del mismo dibujo, el guión, como a su vida en general? Que ven que se refleja a tener más tolerancia a la frustración, a saber que la práctica va haciendo el maestro. ¿En qué otras cosas la ven reflejadas como gracias al aprendizaje que han obtenido acá? En mi caso, fuera del cómic, se ve bastante reflejado en lo que es el lenguaje, que igual va bien aliado. El hecho de que uno aprende palabras nuevas, que la repetición, que cómo realizar un mismo diálogo, que eso también tiene que ver. Al final todas las artes se van conectando. De cierta manera podemos hablar del hecho de que estamos haciendo un cómic y eso con el diálogo directamente lo podemos conectar con el teatro, que se conecta y así con la música y muchas cosas más. Entonces al final se va generando el tema de que uno aprende a tener más paciencia de cierta manera y para realizar todas las cosas, que si no me sale a la primera, me va a salir a la segunda y si no, quizás a la siguiente y así. Sí, algo tan importante que nosotros teníamos destinado al taller 2 veces a la semana, pero ellos nos pidieron un día más. Así que tuvimos que agregar un día más, la profesora igual. La profesora en este momento está con licencia médica, por eso no los pudo acompañar. Pero ellos puntuales, o sea, el taller empieza a las 2 están presentes, si se extienden un poquito más, se alargan. Y no, o sea, de verdad que es uno de los talleres más exitosos que hemos tenido en participación. Y abordando a estos niños, porque los han visto, entonces los más pequeñitos están mucho más entusiasmados. Así que yo creo que, Sebastián, el próximo año vamos a partir de más chiquititos todavía. Así. Oye, y ya para ir cerrando un poco, ¿ustedes se imaginan como en el mundo del cómic, así como Sebastián, Guido, recién Catalina y Constanza y todos los autores que están acá, ¿se imaginan hacer alguna especie de carrera en esto cuando sean más grandes, o ahora mismo también, publicar? ¿Tienen ganas de eso? Yo creo que sí me gustaría, porque aparte de tener otra carrera o cosas así, podría ser algo que, no un pasatiempo, sino algo que también me pueda dedicar, porque al final el cómic o los dibujos en general expresan tus sentimientos, emociones, cómo estás, cómo te ves. Entonces, el dibujo no es solo rayas o cosas así, figuras, es algo donde tú te puedes expresar. Entonces, yo creo que sí, me gustaría. Bien, entonces, no sé si la profe o Sebastián quieren agregar algo. Miren, nosotros veníamos preparados, nosotros estamos súper orgullosos como institución por nuestros estudiantes, los logros que han tenido. Vuelvo a repetir, hace 4 o 5 meses que ellos están recién trabajando. Entonces queríamos aprovechar la oportunidad de hacer un reconocimiento para ellos. Les vamos a entregar un regalito que nos colaboró también Sebastián. Así que, si me permiten, sí, voy a hacer la entrega. Sebastián, si me ayudas, por favor. Nosotros la entrega de un diploma a cada uno de nuestros estudiantes y uno del trabajo que realiza Sebastián junto a Guido. Así que un regalito para cada uno. Vamos a empezar con Josefa. Aplauso para Josefa. Valentina Garcés. Aplauso también para Valentina entonces. Sofía Matius. Bravo, Sofía. El regalo ya. Matías González. Felicidades, Matías. Macaya. Aplausos para Fernanda. Aplauso para Elena también.
Natalia Ramírez. Bravo, Natalia. Y Matilda Ojeda. Bien, entonces ahora le quiero pedir un aplauso a Golden School, a Sebastián, que es su taller, la profesora Elsa. Y a lo mejor en algunos años más vamos a ver a algunos de ustedes ahí también en las mesas compartiendo su obra. Felicidades por su trabajo.